¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. ¿Qué cantidad de jugadores tenemos en la primera plantilla del Real Madrid que están desubicados y desconectados por completo? Desubicados porque no son conscientes de lo que representa ser jugador de un club como el Real Madrid y desconectados por completo del día a día del club y del sentir general del aficionado del Real Madrid a pie de calle. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las últimas declaraciones de Eduardo Camavinga, donde habla sobre el episodio de su expulsión en la eliminatoria frente al Bayern de Múnich, y también vamos a reaccionar pues al último episodio de todo este asunto de Kylian Mbappé y su viaje amoroso con Esther Expósito mientras está supuestamente en un periodo de recuperación de una lesión muscular. Y para el final voy a dejar, pues bueno, yo creo que una buena noticia, un poquito de luz, un poquito de esperanza en todo este mundillo de los jugadores del Real Madrid, que creo que pues bueno, merecemos acabar con buen sabor de boca y está relacionado con Endrick. Así que nada, vamos a comenzar primero en el vídeo de hoy con las declaraciones de Eduardo Camavinga en una entrevista a Canal Plus, donde ha afirmado que la roja que le sacaron en el partido contra el Bayern de Múnich, pues desde el club le han apoyado y le han dicho, y también en el vestuario, que fue un error arbitral. Estoy de acuerdo con esto, por cierto, no es este el problema principal que yo le achaco a Eduardo Camavinga, el tema de la expulsión. No vais a ver otra expulsión así en el mundo del fútbol nunca más, y menos en un partido de esa envergadura. No hizo absolutamente nada para ganarse esa segunda amarilla, pero yo con Camavinga estoy preocupado por algo que creo que es, pues bueno, bastante más importante que un episodio puntual en ese partido, ¿no? Y es que creo que es un jugador que para él el fútbol no es lo más importante. Hay mucha farándula alrededor del jugador del Real Madrid, estoy hablando en términos generales, y creo que Camavinga no está centrado al 100% en desarrollar el potencial que tiene como jugador de élite y como jugador de fútbol. De ahí que en las últimas temporadas al jugador le hayamos visto bueno, un estancamiento total en su desarrollo como jugador. Le preguntan aquí por el tema de la tarjeta roja y dice, es un mal recuerdo, creo que es un accidente que no me esperaba en absoluto, es un accidente que me afectó, pero forma parte de la vida del jugador. Dijo Camavinga que tiene muchas opciones de no ir convocado para el próximo Mundial con Francia después de firmar una temporada irregular en el Real Madrid. Es que ha sido una temporada nefasta, no tanto en lo relacionado con el tema de las lesiones, sino porque cuando ha tenido continuidad ha sido un jugador que ha sido incapaz de mostrar su fútbol o mostrar un cierto crecimiento como jugador del Real Madrid. Y así, por desgracia, lleva ya varias temporadas. Le pregunta si le han afectado las críticas por lo sucedido en el Allianz Arena y dice, no miento si te digo que después de lo que ocurrió corté todo de raíz. Después de lo que se dijo fuera, no lo vi necesario. Creo que vivimos mejor sin las redes sociales. El fútbol es desagradecido. Puedes hacer 10 partidos buenos y la gente se olvida si tienes uno malo en el que cometes un error. Y aquí es donde yo creo que viene el error y de donde viene lo grave, ¿vale? No en que el jugador considere que lo de el partido contra el Bayern de Múnich es un error, sino en lo siguiente. Creo que el fútbol es desagradecido, sí, en el momento en el que la pelotita deja de entrar se nos olvida absolutamente todo, pero el problema viene en esta frase de aquí. Dice, puedes hacer 10 partidos buenos y la gente se olvida si tienes uno malo en el que cometes un error. El problema es que a Camavinga hace muchísimo tiempo que no le recuerdo un partido bueno. Tenía mucha más confianza, tenía mucha más personalidad. El Camavinga de 18, 19, incluso 20 años que estaba en el Real Madrid, que el Camavinga actual, que creo que esta ya es su quinta temporada en el Real Madrid. Y estamos viendo un retroceso en el juego del jugador que es abismal. Si tú consideras que has hecho ya 10 partidos buenos en el Real Madrid, cosa con la que discrepo, no ha hecho 10 grandísimos partidos Camavinga en el Real Madrid, y lo que sí que le recordamos son muchos errores que le han costado puntos al Real Madrid en momentos importantes de la temporada. Aquí tenemos un problema de exigencia. Creo que Eduardo Camavinga tiene que exigirse muchísimo, pero que muchísimo más. Vamos a pasar al tema de Kylian Mbappé, de su viaje, de su escapada amorosa con Esther Expósito. Creo que, iba a decir que es una torpeza, pero es que creo que aquí fallan tanto Kylian Mbappé como el Real Madrid. Kylian Mbappé, porque creo, mi sensación desde fuera es que está echando un pulso y está tocando las narices, y no es momento en la temporada de tocar las narices, porque
Está cabreando al club, está cabreando a sus compañeros y creo que ha cabreado muchísimo, por supuesto, a la afición del Real Madrid. En un año malo, deportivamente, tú lo que tienes que hacer si eres un líder del vestuario del Real Madrid es agachar la cabecita y ponerte a currar como un auténtico animal. Y no pueden estar tus compañeros entrenando toda la semana, por mucho también, además, que el club te haya dado permiso para poder irte fuera y hacer la recuperación fuera, no puedes estar exhibiéndote como si aquí no estuviese pasando absolutamente nada, porque eso es lo que os digo, que está muy muy desconectado del sentir del aficionado, y eso a mí personalmente me mosquea y me cabrea muchísimo. Ya he empezado a mover en redes sociales una campaña contra Kylian Mbappé. Se ha creado una página web donde puedes firmar sin ningún tipo de registro. No sé si además lo puedes hacer en repetidas ocasiones para tener a Kylian Mbappé fuera del Madrid. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas, por cierto. Creo que hay muchas formas de hacer ver el sentir y el malestar del jugador, pero he cogido esta publicación del Real Madrid donde anuncian el fallecimiento de Piculín Ortiz, que fue un jugador de la sección de baloncesto del Real Madrid que disputó varias temporadas en el club, porque quiero que veáis también el asco que damos a veces en redes sociales, ¿vale? Aquí sí que hay mensajes de descanse en paz y demás, pero si empiezas a bajar un poquito por aquí, empiezan a aparecer ya todos estos carteles que sinceramente no sé qué pintan en una publicación en la que se está anunciando, por desgracia, el fallecimiento de una persona, en este caso un jugador que ha defendido la camiseta y el escudo del Real Madrid. En este tipo de cosas yo sinceramente no me vais a encontrar. Se puede decir que la temporada de Kylian Mbappé es mala, que ha sido muy muy deficiente y muy decepcionante en términos deportivos. Creo que nos ha dado 3-4 meses. Creo que vimos a un Mbappé que en el mes de diciembre forzó por un récord absolutamente absurdo, que no iba a ninguna parte, con tal de igualar o superar a Cristiano Ronaldo en su registro goleador en el Real Madrid. Y digo que no va a ninguna parte porque de nada sirve que batas esos registros goleadores si luego eso no termina transformándose en títulos para el Real Madrid. Y eso sí que lo hacía Cristiano Ronaldo. Y veías una actitud muy, muy diferente a la que vemos en Kylian Mbappé. Por cierto, o sea que si realmente este chico quiere dejar huella en el Real Madrid, como supuestamente nos ha estado vendiendo durante mucho tiempo que era su sueño de pequeño, la actitud debe cambiar muchísimo. Y en este sentido, vamos a comentar el último episodio, porque parece ser que desde el entorno de Kylian Mbappé se ha hecho público un comunicado para, pues bueno, justificar la escapada de Kylian Mbappé durante estos días que el Madrid estaba preparando su partido frente al Español. Os lo dije en el vídeo del otro día, ¿no? Donde que decía que había que poner orden en el interior del Real Madrid, en el vestuario del Real Madrid y en la estructura jerárquica del club, y volver a recuperar esa política y esa cultura del esfuerzo y la meritocracia. Esto no se trata, y ahora volvemos sobre esto no se trata de señalar a un jugador puntual, a Vinicius, a Valverde, a Bellingham, ahora a Kylian Mbappé. Esto se trata de señalar prácticas que a juicio de todos yo creo que no están bien. Lo de montar un pollo al entrenador, lo de las escapadas estas amorosas, también lo que se ha dicho de Asensio y Carreras, que tienen una vida desordenada fuera del Real Madrid. Vuelvo a repetir, no os lo toméis como un ataque al jugador de turno puntual. Analicemos que son cosas que se están haciendo mal desde el Real Madrid y por parte de los jugadores, porque no creo que Kylian Mbappé haya decidido marcharse por ahí saltándose lo que le hayan dicho desde el club. Porque entiendo que si se ha ido, a falta de que nos enteremos de lo contrario, entiendo que es porque se le ha dado permiso desde el Real Madrid. Pero coño, tú luego tienes que ser el jugador y decir, joder, pues no toca. Ahora mismo no toca, con el equipo habiendo perdido todas las opciones de títulos esta temporada, con cómo se ha dado la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, donde ha sido teniendo un segundo tramo del campeonato absolutamente nefasto en el rendimiento deportivo. Pues no toca irse por ahí con tu pareja y exhibirte. Y si te vas, porque esta gente tiene la capacidad de poder ir a cualquier parte del mundo y que prácticamente no se les vean, no te exhibes públicamente.
que yo creo que es lo que ha estado haciendo, se ha estado exhibiendo públicamente. Y como os decía, ahora el entorno del jugador sale a publicar un comunicado a explicar la situación. Y esto también yo creo que nos muestra un poquito cuál es el sentir general del Real Madrid, porque no ha salido el Real Madrid a defender al jugador y no ha filtrado el Real Madrid a ningún medio de comunicación que lo de Mbappé estaba acordado y demás. Por lo tanto, yo entiendo aquí que ahora Mbappé, ante la que se ha liado, pues está tratando de calmar las aguas. Por a mí personalmente no me sirve. O sea, a mí el perdón de los jugadores, y hablo en plural, ahora estamos hablando de Kylian Mbappé, a mí el perdón de los jugadores me tiene que llegar con hechos, me tiene que llegar con trabajo, me tiene que llevar con disciplina y me tiene que llegar con decencia y con respeto hacia el aficionado, que al final somos los que realmente sentimos el club como algo propio. Ya os he dicho muchas veces que yo hace ya muchísimo tiempo que a los jugadores he dejado de idolatrarlos. Yo a los jugadores los trato como activos y personas que pueden dar mucho al Real Madrid, y en cuanto dejan de ser útiles, a mí personalmente me dan absolutamente igual. Hace muchísimo tiempo que dejé de comprarme las camisetas de los jugadores que dejé de comprarme las camisetas del Real Madrid con nombre de jugadores en la espalda, y eso ya lo dejo reservado para cuando se retira alguno del Real Madrid, si veo que se ha comportado bien y que ha entendido lo que, que es el Real Madrid y que ha respetado lo que es el Real Madrid para un aficionado, entonces ya ahí sí me compro la camiseta a modo de recuerdo. Pero mientras tanto, camiseta con la espalda blanca, y lo importante es lo que va bordado en el pecho. Dice, el entorno de Kylian Mbappé ha salido al paso este martes sobre la situación del jugador después de la turbulenta última semana. El círculo de confianza del delantero blanco ha distribuido un comunicado en el que asegura que el periodo de recuperación de su lesión está estrictamente gestionado por el club y que parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva que no refleja la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo. Esto, vuelvo a repetir lo que decía al principio del vídeo, es una señal muy clara de que hay muchos jugadores en el Real Madrid, y en este caso es el de Kylian Mbappé, que están muy desubicados, de verdad, que no son conscientes de la temporada que han hecho, que no son conscientes de lo que representa ser jugador de un club como el Real Madrid, y que no son conscientes y están muy desconectados del sentir del aficionado del Real Madrid. Este comunicado se distribuye después de una semana turbulenta culminada con una imagen del delantero llegando al aeropuerto desde Cerdeña en su avión privado a escasos minutos de que diera comienzo el Español Real Madrid. El club blanco había dado luz verde a esos días de descanso, pero no era un permiso para que su descanso fuera a tener esa repercusión pública. De hecho, el jugador se ha entrenado en solitario este martes en Valdebebas en su día de descanso con la idea de intentar estar disponible para el clásico del domingo, el 10 de mayo, en el Camp Nou. Un duelo en el que el Madrid se juega poco y al mismo tiempo mucho. Si gana, evitará el alirón culé ante el eterno rival. No es poca cosa. Mbappé no quiere perdérselo y por eso fue hoy a Valdebebas, en el día libre del equipo blanco, para trabajar con los fisios y readaptadores del cuerpo técnico. No es un hecho aislado. La semana pasada también hubo día libre el miércoles y él acudió a Valdebebas a trabajar, señalan en el Madrid. El miércoles, es decir, mañana, día clave. De cualquier forma, el momento de saber si Mbappé llega al clásico o no será este miércoles, cuando pasará una resonancia para ver el avance de la recuperación de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, de lo que fue diagnosticado el pasado 27 de abril. Ya entonces se habló de que intentaría llegar al clásico. Si es posible o no, se sabrá este miércoles. El Madrid no tiene opciones en la Liga, pero un clásico siempre es un clásico, y una buena actuación en Barcelona podría ser la llave para que Mbappé se empiece a congraciar de nuevo con la afición madridista tras las últimas polémicas. Va fino. Bueno, esto lo escribe el diario AS, ¿vale? Esto último, no son palabras del entorno y demás, pero sinceramente a mí de nada me sirve que ahora hagan un grandísimo partido contra el Barcelona. Evidentemente tienen que salir ahí a ganar y a dar la cara por nulas opciones que haya de ganar la Liga esta temporada. Pero ¿qué va a ocurrir ahora? Yo digo, venga, vamos a pensar que ahí hay un poquito de inteligencia en todos los entornos estos de los jugadores. Ahora nos quieren vender que esto estaba pactado, muy bien, tienes días de descanso, pero yo creo que son días de descanso para que te quedes en tu casa, para que hagas una vida tranquila y para que no estés dándote la dolce vita mientras tus compañeros están entrenando. ¿Qué va a ocurrir ahora?
qué va a pensar la gente ahora si mañana miércoles se le hace la resonancia y se dice que no está disponible para jugar el partido contra el Fútbol Club Barcelona? Pues ¿qué se va a pensar? Lo normal, lo que estás pensando tú y lo que estoy pensando yo ahora. Que a lo mejor si hubiese estado descansando en Madrid y no avioncito para arriba, avioncito para abajo, por muy cómodo que sea esto ahora y que sea común en los jugadores, pues a lo mejor sí que podrías haber llegado si hubieses tenido una vida más tranquila y hubieses estado centrado en tu casa con los recuperadores y demás para ver si llegabas a ese partido frente al Fútbol Club Barcelona. Y ya tendrán tiempo para pegarse las vacaciones en otro momento. Es verdad que la vida del deportista élite es muy sacrificada, es muy dura y hay muchas cosas que no vemos, pero también son pagados de manera extraordinaria para tener esa vida y llevar esos sacrificios. Y además, si tan importante es ese partido para el FC Barcelona como, o sea, contra el FC Barcelona como debería serlo para un aficionado del Real Madrid, pues lo dicho, no te vas a pegarte la vida y los viajecitos por ahí. Y eso a mí es algo que me ha molestado mucho. No tanto el hecho del viaje, sino que ese viaje se produzca en el momento y en la situación actual, demostrando una falta de empatía y una falta de conexión tremenda, como os decía antes, pues con el vestuario del Real Madrid, con sus compañeros y también con el sentir del aficionado del Real Madrid. Es que me parece muy básico, me parece muy básico. Y en todo este mundo de los jugadores de fútbol y demás, pues de vez en cuando yo veo ahí un pequeño halo de esperanza, un rayo de sol que nos ilumina en estos días nublados. Y me gustaría destacar esto de Endrick, que espero que vuelva la próxima temporada al Real Madrid y sea un jugador importante en el Real Madrid, que cuente con muchos más minutos y oportunidades. Porque pues veo cosas de él que a lo mejor no se valoran tanto como los goles y las asistencias, que por cierto está haciendo buenos registros en el Olympique de Lyon, sino porque me demuestran que esa cabeza está bastante bien amueblada. Endrick se ha ido al Olympique de Lyon cedido unos meses y pues bueno, podría haber pasado del tema de integrarse, de aprender el idioma y demás, como por cierto sí que lo vemos también en el entrenador del Fútbol Club Barcelona, que no habla ni papa de español, que sigue dando las ruedas de prensa en inglés y donde parece que esto ya no es importante para los medios de comunicación de nuestro país, que masacraron a Gareth Bale por el tema del español, entre otras cosas. Quiero que escuchéis a Endrick hablando en inglés. Perdón, en italiano iba a decir también yo. En francés, después de su último partido con el Olympique de Lyon. La mujer que está ahí a su derecha es la intérprete que le han puesto. Quiero que os fijéis también en la cara de admiración que tiene cuando le escucha hablar en francés. Non, je pense que la victoire d'aujourd'hui, c'est très important pour moi et pour l'équipe. Et non, ce match est très difficile contre Rennes. Avec les bons joueurs. Et je pense que maintenant, le focus à post-match parce que ces Ligue 1, c'est très difficile avec les bonnes équipes. Et Lens et Toulouse. Et non, je pense que nous avons continué avec la qualité à le terrain. Et non, c'est ça. Bueno, está muy bien. Pues ahí tenéis a Endrick con sus 19-20 años que tendrá prácticamente recién cumplidos. Un jugador que habla pues varios idiomas bastante bien. Evidentemente el francés, pues bueno, todavía no se podrá lanzar a mantener una conversación súper fluida y larga y depende del vocabulario. Imagino que le habrá enseñado mucho vocabulario relacionado pues con el ámbito del fútbol, pero a mí esto me habla muy bien de cómo está estructurada esa cabeza y de que es un jugador que bueno, que cuida hasta el más mínimo detalle. Así que a ver si para la próxima temporada empezamos a llenar el Real Madrid la plantilla de jugadores inteligentes, de jugadores pues profesionales, de jugadores que están mucho más centrados y que saben bastante mejor lo que representa ser jugador del Real Madrid. Y a ver si los que tenemos ahora en la plantilla, pues de alguna manera u otra, a la amplia mayoría de los que están desubicados consiguen desde el club pues hacerles recordar que son jugadores del Real Madrid y que no lo son de un equipo de tercera o cuarta categoría o de un club que ha estado pagando durante décadas al vicepresidente de los árbitros, ¿vale? Que el Real Madrid
pues bueno, es uno de los clubes, si no el club con más repercusión a nivel mundial y de mayor importancia. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.